que es una conferencia magistral muy especial. Como decía nuestro jefe de servicio esta mañana en la presentación, digamos, hemos colocado estratégicamente a tres estrellas, lo que nosotros consideramos para nosotros estrellas, que son tres referentes que hemos tenido en nuestro servicio. En este caso, el doctor Alberto Puerta, que es un referente en la obstetricia de nuestro hospital durante casi 40 años, que lo ha sido todo en el campo de lo que él va a hablar ahora, que nos llamó mucho la atención, que después de irse ahora quiere desmontar la cardiotocografía, pero creo que lo vamos a escuchar todos con mucho interés. Y bueno, Alberto creo que no necesita presentación, es un referente no solo en nuestro hospital, sino un referente nacional, incluso con muchas ponencias y muchas publicaciones en el ámbito internacional, en toda su trayectoria, la pulsosimetría en su momento, el stand, la monitorización en general. Yo creo que no hay persona mejor que nos pueda hablar de esto, aunque parece que el objetivo es hacer un análisis crítico. Gracias, Alberto. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, darle gracias por la invitación, doctor, comité organizador, doctor Fernández Parra, doctor Manzanares. Gracias por la presentación también. Bueno, y mi agradecimiento por la invitación, bueno, en parte por compartir con todos ustedes esta mañana, esta sesión científica, y en una muy buena parte también porque me permite compartir con mis compañeros, a los que no he visto desde hace aproximadamente unos 5 meses, compartir esta mañana con los que están aquí y con los que están al otro lado de la pantalla también. Bueno, el título de la presentación, que obviamente pues el comité organizador con criterio creo que acertado, me permitió elegir, ha sido monitorización fetal intraparto crónica de un fracaso anunciado. Es una presentación científica, pero completamente matizada por la experiencia. Cuando se pide a alguien como yo, que ya está jubilado, que ha tenido cierta experiencia en un tema y se le pide que hable sobre ese tema, obviamente se espera que se combinen las dos cosas. Pero yo voy a empezar por algo que no está basado ni en la literatura científica ni en la experiencia. Se publicó hace unos 5 meses aproximadamente en el New York Times un artículo con el título "La peor prueba médica aumenta la tasa de cesáreas". No vamos a entrar a analizarlo, pero ya da una pista de por dónde va la ponencia. El subtítulo también nos da otra pista: crónica de un fracaso anunciado. Y es que solamente desde el punto de vista del realismo mágico, ya saben que este título tiene un componente literario importante, solamente desde el punto de vista del realismo mágico vamos a poder entender que una prueba que se basa en ver en una gráfica cómo aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca del feto nos va a informar sobre lo que va a ocurrir a nivel del cerebro en la siguiente hora, 2 horas o 3 horas de parto, y si eso que ocurre es capaz de producir una lesión neurológica. Yo creo que solamente desde una perspectiva mágica, fantástica y real es capaz un trazado de frecuencia cardíaca fetal decirnos qué va a ocurrir en el cerebro fetal dentro de un rato, pasando por el peor momento de la vida de un mamífero, que es el momento del parto. Bueno, ahora alguna pincelada de evidencia. Pues sobre monitorización cardiotocográfica, concretamente monitorización cardiotocográfica continua, la referencia de la literatura ahora mismo, esta que aparece aquí, la revisión sistemática de Alfirabi del año 2017, pero que no quiero introducirme en ella sin que lean las primeras líneas, ¿no? Nos estamos cuestionando si incluso esta evidencia tiene utilidad. Nos dice Alfirabi que la cardiotocografía es capaz de reducir las convulsiones neonatales, pero no va a tener capacidad de reducir la acidosis, mejorar el pH, mejorar el AGA, el ingreso en la UCI, reducir la encefalopatía, reducir la parálisis cerebral y, por el contrario, sí va a conseguir aumentar la tasa de cesárea y aumentar la tasa de partos operatorios vaginales. Por lo tanto, una prueba lamentable desde el punto de vista de la evidencia científica.
Pero yo quiero cuestionar esta prueba, esta afirmación, porque es la que aparece todavía en todos los foros científicos. Y como mínimo hay que saber que es una evidencia obsoleta. Esa evidencia está basada. Trabajos, sí, 2017, pero los trabajos, la mayor parte de los trabajos son anteriores a 1994, tienen muchos trabajos de 1970, y el trabajo más grande es de 1985 con 13.000 casos. Tenemos que tener muy claro que la obstetricia de los años 70 y de los años 80, ustedes no la conocían la mayor parte, yo sí la conocí perfectamente, no tiene nada que ver con la obstetricia de nuestros días. Los paritorios de aquella época no tienen nada que ver con los de ahora. Yo incluso aquí pues, hablaba que los anestesiólogos, los neonatólogos de aquella época, no, es que en aquella época ni siquiera había anestesiólogos y neonatólogos en los paritorios, entonces es que no es que fuesen diferentes, no es que a los de ahora sean mejores, que en aquella época ni había. Las matronas y los tocólogos de aquella época no tenían la formación que se ha llegado a tener en esta época. Por lo tanto, evidencia obtenida de paritorios de los años 70 no se puede extrapolar a este momento. Las evidencias de Alfirevi son, por decirlo de una manera suave, cuestionables. Pero aún más, la siguiente pregunta también tiene interés. ¿Alguien ha demostrado que la ocultación intermitente mejora los resultados neonatales? Bueno, buscando más información, después de Alfirevi se encuentran muy pocas cosas. Este trabajo, lo quiero mencionar no porque son un trabajo, pero sí, dice dos cosas que me parecen importantes. Las guías de práctica clínica que recomiendan la monitorización continua en gestantes de riesgo no tienen una base científica. Y es importante que la gestante conozca la información veraz, ausencia de evidencia del beneficio de la monitorización cardiotocográfica. Yo espero que ustedes en sus paritorios sean capaces de transmitir esta verdad. Todo lo que no se transmite esa verdad es ocultar la realidad a nuestras pacientes. Entonces, ¿cuál es la situación? Hace 70 años se monitorizaban los partos con un estetoscopio de espinar o otras versiones, y hemos conseguido gran avance en estos 70 años de ponerle dos pilas al estetoscopio de espinar y poder utilizar un Sony en los paritorios. En medio, y aparece solo con una interrogación porque no me he atrevido a poner una X tachándolo, aparece la cardiotocografía continua. En medio del estetoscopio de espinar y el Sony, el cardiotocógrafo no sabemos si sirve para algo o no. Es decir, hemos desperdiciado 70 años. ¿Pero por qué no funciona la cardiotocografía? Pues no funciona por muchas cosas que ustedes ya saben. Subjetividad, variabilidad en la observación, falta de abordaje. Muy importante, y en esto sí me oirán insistir varias veces, visión en túnel. No podemos decir que hay un registro cardiotocográfico o una deceleración. Necesito saber mucho más. Antes de que se quede embarazada esa mujer, cómo ha sido todo el embarazo, cómo está siendo el parto, ¿ha tenido ese niño algún problema durante el embarazo? Es decir, no me vale qué está pasando con ese niño en ese momento, nada, solamente para saber qué decisiones tengo que tomar. Siguiendo, con por qué no funciona, una frase de Eva: los cambios del trazado de frecuencia cardíaca fetal por sí sola no evalúan adecuadamente la condición fetal. Yo creo que eso ya todos ustedes lo sabían. Los patrones de frecuencia cardíaca fetal que muestran una asociación fuerte con la aparición de asfixia fetal aparecen cuando la asfixia ya ha ocurrido. Ya no me sirve para nada. Aparece tan tardíamente que los procedimientos, las técnicas de rescate intrauterino no son aplicables. Grimes nos dice: existe una gran confusión al respecto de qué intenta lograr la cardiotografía. ¿Qué intenta lograr? Disminuir la encefalopatía, disminuir el daño neurológico en general, disminuir la mortalidad, disminuir la acidosis, disminuir la hipoxia, o como ahora está de moda, disminuir la tasa de cesáreas. Bueno, habrá que ponerse de acuerdo primero que es lo que queremos disminuir, si queremos analizar una tema. La mayoría de los médicos no comprenden la diferencia entre detección y diagnóstico. Esta no es una prueba diagnóstica. La cardiotografía no nos da un diagnóstico, es una prueba de cribado. Y por lo tanto, como tal, tenemos que manejarla. No hay consenso sobre qué es normal y qué es anormal. Primer fallo a la hora de analizar una prueba de cribado. Si no sé qué es normal y qué es anormal, ¿cómo voy a utilizar una prueba de cribado? ¿Qué explica esto, que toda esta falta de función de la cardiotografía? La rápida adopción de la cardiotografía. Antes de saber cómo funcionaba, antes de demostrar cómo funcionaba, se llevó a la práctica clínica y nadie ha sido capaz de retirarla desde entonces. Conclusiones. A este respecto, la mía. La cardiotografía intraparto actualmente no habría pasado el primer corte de una evaluación de las tecnologías sanitarias. Por coger una referencia de más peso que la mía. ACOG 2025. Trabajo que deberían de leer todos ustedes, por lo menos todos los que trabajan en un paritorio. Muy importante porque reevalúa muchos de los temas. Nos dice: la evidencia que respalda la interpretación y el manejo de los trazados de frecuencia cardíaca fetal intraparto sigue siendo insuficiente.
se han desarrollado herramientas complementarias y ninguna de ellas ha servido. En este momento, los que no hayan oído esta charla previamente ya deberían demostrar su perplejidad, su asombro, su extrañeza sobre qué estamos haciendo. Es decir, nuestros referentes, nuestros mayores que han estado haciendo este tiempo, cuando esta es la herencia que nos están dejando. Pues ciertamente todo lo que hemos estado haciendo, repetir el error continuamente, perseverando en una técnica que no sirve hasta llegar al fracaso actual. Bueno, como decía la COG, hay una serie de pruebas que se han estado utilizando, que se utilizan para mejorar los resultados de la cartografía. Aquí hay una lista muy larga. En la ponencia escrita, en el texto de la ponencia están recogidos todos, porque el texto es mucho más amplio que lo que yo voy a decir aquí ahora mismo. Yo solamente voy a mencionar algunos de ellos, algunos de los que pueden ser un poco más conflictivos. Empezando, pH en calota fetal, el gol estándar. Bien, esa es una afirmación clásica, corresponde a mi edad, en mi situación de jubilado, decir eso, ¿no? Bueno, Chandrasekhar en 2014 opina que no debería de utilizarse y dice que continuar realizando este análisis sin evidencia científica puede llevar riesgos asociados al procedimiento sin ningún beneficio potencial, lo que puede conllevar consecuencias clínicas y médico-legales adversas. De acuerdo, me hubiera gustado más que eso lo refrendara con un ensayo clínico y no con una opinión como hace casi siempre. Es más, si se hubiese atrevido a decir continuar realizando la cardiotocografía sin evidencia científica puede conllevar riesgos asociados al procedimiento sin ningún beneficio potencial, lo que puede conllevar consecuencias clínicas y médico-legales adversas, me hubiera parecido todavía más sólida su opinión, puesto que esta otra verdad es incontrovertible. Pero bueno, es la opinión de Chandrasekhar, ahí está. Yo quiero decir que no es la opinión universalmente aceptada, aunque en algunos medios parece que Chandrasekhar ha descubierto la obstetricia ahora mismo y hay que creerse sin rechistar. Pero bueno, aquí Carbone, que también es otra figura, dice solamente por una frase, quizás sea el momento de evaluar adecuadamente esta técnica sin condenarla todavía a muerte. Hay otros investigadores que están intentando saber la realidad actual. Aquí tenemos un estudio de, no me acuerdo, se llama Garabedian. Es una revisión, ha localizado ensayos clínicos que se están haciendo al respecto, pero descarten la posibilidad. No van a llegar a ningún sitio por falta de reclutamiento, que como sabemos todos, este procedimiento se está abandonando en muchos sitios y es muy difícil reclutar casos suficientes para un ensayo clínico. Pero sí dice algo de interés. Existe consenso, y en esto al menos yo estoy de acuerdo, en que debería reservarse para casos específicos. Pero sigue habiendo investigaciones, aquí está más reciente, curva ROS ahora bajo la curva para predecir acidemia o para predecir agar bajo, pues unas cifras razonables, 0,77 y 0,80, una alta tasa de especificidad con baja tasa de sensibilidad, es decir, no podemos decir con estos datos que sea una prueba inútil. ¿Qué sí podemos aceptar hoy día? Que es verdad que no es un patrón oro, que debajo de ese oro había mucho plomo escondido, pero que no es el momento de tirar los gasómetros por la ventana, por lo menos no sacarlos todavía de los paritorios. En alguna ocasión todavía pueden ser de alguna utilidad. Como ven, me salto aquí muchas cosas que, como digo, sí están en el texto de la ponencia. Formación en fisiología fetal. Poco hay que decir de esto. Estamos utilizando unas pruebas en las que, en lo que yo he llamado interpretación mágica, algunos llaman interpretación fisiológica. Si no sabemos fisiología, si no nos conocemos la fisiología del procedimiento, de lo que ocurre durante un parto, de cómo lleva el feto el parto, cómo vamos a utilizar una prueba que se basa en la fisiología. Yo, para aclarar un poco este tema de la formación en fisiología fetal, me haría unas preguntas. ¿Quién fue el profesor que me enseñó fisiología fetal intraparto? ¿Existió ese tema durante mi formación? Si la cardiotocografía formó parte de mi formación, ¿la fisiología que explica los comportamientos del feto fue fundamental en las explicaciones? Y como última pregunta, para llevarse un poco de reflexión, ¿será la respuesta a esta pregunta la causa fundamental de los malos resultados que hoy día atribuimos a la cardiotocografía? O dicho de otra manera, ¿estamos utilizando cardiotografía gente que no sabemos cómo funciona la cardiotografía? Bien, tema más conflictivo. El grupo de interpretación fisiológica de la cardiotocografía. Como digo yo, estoy aquí para opinar y basar algo en evidencia científica, pero una gran parte para opinión. Y mi opinión es que es un grupo que trabaja con muy poca evidencia y mucha opinión. Ellos trabajan basándose en el reconocimiento de diferentes tipos de hipoxia fetal, evaluando la respuesta fetal al estrés,
y diferenciando las características que sugieren compensación fetal de aquellas que sugieren descompensación. Su publicación más importante, la que aparece ahí abajo, que es un consenso de expertos en interpretación fisiológica de la cardiotografía, abierto, expertos en interpretación fisiológica, no expertos en cardiotografía, porque entonces faltarían muchos autores que no están en ese trabajo. Es un trabajo de expertos en interpretación fisiológica que publican ellos sus propias experiencias. Magnífico. Es el trabajo más importante con el que cuentan, porque este grupo, como he dicho, tiene mucho trabajo de opinión, mucho trabajo de revisión, muchos estudios retrospectivos, pero muy poco ensayo clínico, sí, por no decir ninguno. Es decir, no existe ningún ensayo clínico que demuestre que esta manera de proceder mejora los resultados neonatales cuando se compara con la utilización de clasificaciones como la de la FIGO o la del Colegio Americano. No me he resistido a profundizar un poco en esta línea. Este es un trabajo de Chandraharan en el que se cuestiona que a ellos se les exija que muestren evidencia científica que sustente el cambio del modelo de análisis que propone. Yo creo que eso no necesita muchas más explicaciones. Es decir, un grupo científico actual se cuestiona que le pida evidencia científica antes de implementar un procedimiento. No tengo mucho más que decir al respecto, ¿no? Más que profundizar un poco. Precisamente estamos en esta situación porque no se exigió evidencia científica en ninguna de las pruebas que se han puesto en marcha. Y ellos se quejan de que a ellos sí se les pida. Bueno, cada uno sacarse por la conclusión. Y ahora una paradoja. Después de todo eso que he dicho, yo creo... Bueno, ahí Mercedes Valverde se ríe un poco porque le dijo que no dijera todas estas cosas. Yo me resisto ya a cambiar a esta altura. Después de todo esto, yo creo que no se deba utilizar la interpretación fisiológica. Pues no, curiosamente no. Yo creo que sí se debe utilizar la interpretación fisiológica, pero no como una clasificación, sino como una estrategia dentro de nuestros paritorios. Y aclaro esto. Yo creo que la interpretación fisiológica se debe utilizar de esta forma. Cuando se lleva a cabo en un centro, aplicamos la clasificación y análisis de la frecuencia cardíaca fetal basada en fisiología, implicamos a todo el equipo en los objetivos que queremos tener. Todas las matronas y ginecólogos que asisten a los partos deben recibir amplia formación en fisiología fetal. Todas las matronas y ginecólogos que asisten a partos recibirán una amplia formación en interpretación fisiológica de la frecuencia cardíaca fetal. Todo el personal tiene que ser consciente de los objetivos que se pretenden conseguir. Hay que trabajar en contextualización, como he dicho antes, saber qué problemas puede tener ese niño, qué problemas puede tener esa madre, y no solamente que tiene una alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Y por supuesto con supervisión continua de los patrones de frecuencia cardíaca fetal. Yo creo que con esta estrategia los resultados de nuestros paritorios sí pueden mejorar. Pero también creo que si en esa estrategia cambiamos aplicación de la clasificación y análisis de la frecuencia cardíaca fetal basado en la interpretación fisiológica, ponemos clasificación FIGO o clasificación ACO, los resultados serán igualmente buenos. ¿Significa esto que este grupo no ha hecho ninguna aportación? No, este grupo ha hecho aportaciones fundamentales. Y eso quiero que quede claro. Yo puedo criticar algunos aspectos de este grupo, pero entiendo que ha hecho una aportación fundamental. Y una de ellas es que volvamos a estar aquí hablando de cardiotografía. La cardiotografía se había abandonado desde el punto de vista científico. Ellos han conseguido poner la cardiotografía otra vez en el centro del escenario de los paritorios. Han recordado que es necesario volver a estudiar fisiología fetal, que hay que trabajar en un marco común, todos tenemos que saber de qué estamos hablando y que hay que contextualizar, es decir, cada niño, cada parto es diferente. Por lo tanto, creo que la aportación de este grupo es una aportación fundamental, pero tiene sus luces y sus sombras. Pulsosimetría fetal, está claro, algunos de ustedes dirán, ¿para qué vamos a hablar de pulsosimetría fetal si esto ya se ha abandonado? Bueno, llevan una parte de razón, pero no toda, lo van a ver ahora. Desde el año 95 se sabe que un feto que tiene una saturación de oxígeno por encima del 30%, la frecuencia cardíaca fetal da lo mismo porque ese feto está bien. Apoyándose en esto, Garita en el año 2000 hace una publicación con pulsosimetría fetal en la que demuestra que este procedimiento es capaz de reducir la tasa de cesáreas por periodo de pérdida de libertad fetal. Pero Bloom, en el año 2006, me parece recordar, en un trabajo para esta importante, magnífica y reconocida sociedad científica perinatal americana, que es el Instituto Nacional para la Salud Infantil, el Desarrollo Humano, etcétera, etcétera, para este grupo hace esta publicación. Un trabajo enorme, al menos enorme en el número de casos, no en otros aspectos, porque incluye 2.400
casos en un grupo y en el grupo cegado 2.700, me parece. Y llega a la conclusión de que esto no sirve para nada. Bueno, pues esta mentira científica surge del hecho de que ellos incluyen en su estudio partos en los que no estaba indicado realizar pulsosimetría, es decir, partos con registros cardiográficos normales. Ahí no hay que hacer pulsosimetría. Pero lo más importante es que no tienen un protocolo específico. Es decir, ellos le dicen a sus médicos, a sus matronas, que el manejo intraparto en ambos grupos se va a realizar a discreción del médico. Vamos a ver. ¿Alguien puede entender esto? Y, oye, esto se publica en el New England, que no esté publicado en cualquier sitio. Un procedimiento de cribado que está perfectamente establecido. 30% de oxígeno por encima, niño normal, 30% por debajo, hay que saber qué está pasando, o hago pH, o tengo que irme a terminar el parto. No, vaya a decir nada. Tú le pones el pulsosímetro y ya vas viendo qué hace. Obviamente. No hacía falta de hacer el estudio, concluir el estudio y me cuidar a los pacientes. Simplemente con la metodología ya sabíamos que no íbamos a llegar a ningún sitio. ¿Qué ocurre ahora? Pues siguen algunas investigaciones. Puedo decir que este trabajo nos muestra cómo ya algunos autores están haciendo una cosa. En los análisis no están incluyendo el estudio de Bloom. ¿Por qué? Dicen que cómo van a incluir en una revisión, en un metaanálisis, un trabajo que no tiene un protocolo. No puedes comparar un procedimiento que se hace con base a un protocolo con otros que no trabajan bajo el protocolo. Y en este sentido, la afirmación que yo decía, ¿por qué no podemos dar por perdido todo todavía? Dice Lakoff el año pasado, aunque los datos no respaldan el uso rutinario de la pulsosimetría fetal, estudios adicionales en particular sobre protocolos para el manejo de valores normales de saturación de oxígeno fetal podrían ser beneficiosos. Solo decirle a este respecto una cosa. Si se vuelve a poner a tiro de su paritorio la pulsosimetría fetal, no la dejen pasar. Análisis del segmento ST del electrocardiograma. Una historia bastante parecida, pero con mejor resultado. Hasta el año 2015, todo el mundo de acuerdo, el análisis del STAN, que es la manera un poco más vulgar, ¿no? Es decir, análisis del segmento ST del electrocardiograma fetal, sabíamos que funciona, disminuye transversales, disminuye necesidad de pH, etcétera, etcétera. Este trabajo de Belfort, también para esta magnífica institución americana a la que he hecho referencia antes, me parece que fue en el 2015, llega a la conclusión, después de incluir 5.000 casos, 5.000 controles, una barbaridad, llega a la conclusión de que no sirve para nada. Cuando uno se trabaja, encuentra pequeñas diferencias. El STAN 31 trabaja también con un protocolo muy bien definido, por aquellos que lo estudiaron, que precisamente lo publicaron en Lancet en su momento, y ellos deciden que van a trabajar con otro protocolo que se inventan ellos. Nadie sabe por qué, nadie sabe por qué razones. Utilizan definiciones distintas, incluyen pacientes de riesgo, incluyen una definición de acidosis diferente a la de los protocolos europeos. Y, más grave, incluyen la curva de aprendizaje dentro del estudio. Cuando la curva de aprendizaje del segmento ST es extremadamente larga porque es extremadamente difícil. Incluye muchísimo conocimiento de electrocardiograma y muchísimo conocimiento de fisiología. Se tarda mucho en aprender este procedimiento. Ellos incluyen la curva de aprendizaje dentro del procedimiento. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de ellos? Bueno, que los estudios realizados en Europa muestran la utilidad del procedimiento y que ellos hagan lo que quieran. Sin embargo, tiene un uso bastante limitado. ¿Por qué? Por la influencia de la literatura de Estados Unidos, que inevitablemente alguien se lee un trabajo de New England, se lee la última línea y dice, tal no sirve para nada, pues ya lo sabe todo. Y por eso, porque ha habido un escaso análisis en profundidad de la literatura científica. Pero sobre todo, ahora mismo las dificultades en Europa están en que es un procedimiento de difícil implementación. Es caro y es difícil de trabajar con él porque necesita mucha formación. Algoritmos de inteligencia artificial. Consenso, claro. Falla la interpretación de la cardiografía, la interpretación visual, necesitamos algo más. Desde hace décadas se trabaja en automatización de la interpretación de la señal, que actualmente ya podemos transformarla en análisis inteligencia artificial. Muchos procedimientos, muchos estudios al respecto, pero por concluir solamente ninguno se ha sometido a métodos de evaluación más rigurosos, que son los ensayos controlados y aleatorizados. Es cierto que ya hay algunos estudios que empiezan a mostrar algún beneficio. Este basado en el aprendizaje automático va dando algunos resultados positivos, pero lamentablemente, y al igual que ya
se hacía hace décadas, seguimos hablando de futuro. Futuro que posiblemente ya sabemos por dónde va por el deep learning, es decir, esas redes neurales de muchas capas en las que bueno, se intenta reproducir el comportamiento del cerebro humano, pero sin profundizar mucho. Lovers nos viene a decir que esto es futuro. Podemos coger a alguien que sabe mucho de metaanálisis, un gran experto en metaanálisis en perinatología, como es Berghela, y nos dice los metaanálisis han concluido que la inteligencia artificial no mejora los resultados neonatales. Esta cita es de 2024, la anterior me parece que era de 2025. Pero por coger otra más reciente también, 2025. Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. En este momento no existen ensayos clínicos que respalden la idea de que la interpretación como utilizada de la frecuencia cardíaca mejora los resultados neonatales. No recomiendan tomar decisiones basadas en inteligencia artificial. Futuro. Índice de reserva fetal. Voy a hablar poco de este tema, porque finalmente también será futuro. Evan lleva bastante tiempo trabajando en este proceso. Es una combinación de lo que he dicho antes, contextualización e inteligencia artificial. Cogen muchísimas variables relacionadas con el comportamiento, con el embarazo y el feto y el parto, y mediante inteligencia artificial los manejan simultáneamente con la cardiotocografía. Dan un índice de riesgo que actualmente nos dice que da resultados prometedores, pero que le quedan décadas para poder llegar a la práctica clínica. Nuevas propuestas de desarrollo: espectroscopia de inducción magnética para la detección de acidosis, cuantificación de ARN placentario circulante, detección de antioxidantes, índice de estrés fetal, valorando el sistema parasimpático, análisis espectral de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, estos análisis espectral de la frecuencia cardíaca fetal lo citan como nuevas propuestas en el desarrollo, cuando aquí ya estábamos hace más de una década trabajando con análisis espectral con la doctora María Dolores Moreno. ¿Qué situación tenemos? Pues esta. Los que no trabajan en un paritorio no lo verán tan dramático, pero los que trabajan en los paritorios sí. Pues bueno, todavía podemos profundizar un poco más y hacer la barrera un poco más alta. El trabajo de Aguatar del 2021 se entretiene a hacer un metaanálisis comparando la ocultación intermitente con todo lo demás. Cardiografía computerizada, cardiografía normal, gas, pH, pulsosimetría, STAN, lo compara todo. Conclusión: la ocultación intermitente es mejor que los demás para reducir la cesárea urgente. La ocultación intermitente es mejor que las demás para reducir la cesárea urgente por riesgo de pérdida de bienestar fetal. Pues esto es lo que tenemos. Si nos creemos todo lo que yo he dicho y lo sintetizamos en lo que nos dice Aguatar, ya la perplejidad debería abarcar a toda la sala, porque llegamos a una situación en la que estamos haciendo en nuestros paritorios. Conclusiones. ¿Por qué decía yo que esto era una crónica de un fracaso anunciado? Pues porque utilizamos para saber cómo está un feto unos marcadores que no nos dan la información que nosotros necesitamos. ¿Cómo queremos saber cómo se comporta la oxigenación de un feto a través de la frecuencia cardíaca fetal cuando estamos pasando por un parto con contracciones, interrupciones de flujo sanguíneo, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a saber qué tenemos que hacer cuando un feto responde a la hipoxia cerebral de una manera completamente distinta a otros fetos? Y la herramienta no sirve. Por supuesto, porque lo introdujimos todo antes de probarlo. En conclusión a este respecto, si elegimos una mala herramienta, como en este caso, por más aditamentos que le pongamos, más pH, más pulsosimetría, más de lo que queramos, si la herramienta es mala, por más que queramos transformarla, nunca vamos a llegar a ningún sitio. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Nos movemos en esta paradoja muy interesante. No aceptamos nuevas tecnologías porque no han conseguido disminuir la tasa de cesáreas, pero seguimos basando nuestras decisiones en tecnologías que aumentan la tasa de cesáreas sin mejorar los resultados neonatales. Bueno, una frase importante para ir terminando, todavía no, pero casi. Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino porque sus oponentes finalmente mueren y crece una nueva generación ya familiarizada con dicha tecnología. Los seguidores de Caldeiro, no quiero criticar aquí a Caldeiro porque hizo muy bien en el año 58 del siglo pasado y fue un gran avance, pero los seguidores de Caldeiro ya han muerto biológicamente y otros hemos muerto profesionalmente. Queda abierto el espacio para ustedes, nuevas generaciones, capacidad de pensamiento más abierto, menos forzados por la rutina de los paritorios, mentes más disruptivas.
en ellos hay que confiar en el futuro, porque lo que no podemos seguir es con lo que estábamos haciendo. Y entonces alguno de ustedes pensará, bueno, ahora me va a decir qué puedo hacer mañana para esto, que no. Nada más lejos de la realidad. Y por diversas razones. Una, porque ya no tengo tiempo, me queda 1 minuto y medio. Y otra, porque no era el objetivo de mi conferencia. El objetivo de mi conferencia era decir por qué no hacer monitorización fetal intraparto. Hemos dicho que si nos atenemos a la evidencia científica, al FIDEB y colaboradores, para cardiografía y todos los demás, Bloom, etcétera, etcétera, para los otros procedimientos, no hemos conseguido demostrar ninguna utilidad de ninguno de los procedimientos de monitorización fetal intraparto. Es más, hemos conseguido demostrar que pueden ser muy lesivos para la madre. Para poner las cosas peor, también he dicho que todas estas evidencias que nos han mostrado son bastante cuestionables. Es decir, esto es un mundo en el que no sabemos nada. Pero que sí es lo que puedo decir, algo mucho más fácil. ¿Qué no deben de hacer? No deben de seguir repitiendo los mismos errores que las generaciones previas hemos cometido. Sabemos que la cardiotografía no nos va a solucionar nada. Yo no digo que la quiten de los paritorios hoy, pero sí sabemos que no nos va a dar las soluciones que le estamos pidiendo. No podemos seguir repitiendo, no pueden ustedes seguir repitiendo el mismo error que a nosotros nos llevó al fracaso, a la frustración y a la tristeza, porque ninguna de estas son herramientas constructivas y ninguna de ellas va a llevarnos a la solución. Para buscar una solución, quizá más interesante es la frase de Bertrand Russell. ¿Para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos que cometer? Es una frase muy interesante que recoge bastante de lo que yo he dicho hasta ahora. No repitan lo que yo hice. Cojan nuevos caminos. Si se equivocan, bueno, ya lo hemos hecho mucho antes y seguimos. Si se equivocan, se han equivocado, pero inténtenlo porque a lo mejor en uno de esos momentos encuentran el camino real. Muchas gracias.